Buenas tardes a cada uno de ustedes, Señor me los bendiga. Es miércoles 14 de julio, ¿verdad? Somos de la iglesia Faith Orthodox Baptist Church. Estamos reiniciando o reanudando los servicios los miércoles en la tarde a las 7, de 7 de la tarde a 8 de la noche. Tenemos este servicio. Pues es un servicio regular que estábamos acostumbrados a tenerlo y por la pandemia pues lo habíamos limitado la predicación, inclusive por eso están las predicaciones en la línea, en las, ¿cómo se llaman? Las redes sociales, ¿verdad? Por eso que pues estamos tratando de normalizar nuevamente el horario de este templo. La invitación muy cordial a todo aquel que guste acompañarnos, que ande buscando donde congregarse, que quiera aprender más de la palabra de Dios, que quiera desarrollar la obra del Señor. Estamos aquí para servirle. Estamos dispuestos. Están las puertas abiertas. No es una iglesia muy grande, un templo muy grande, pero se predica la palabra de Dios. Como dije, somos de Faith Orthodox Baptist Church. Este templo ya tiene muchos años. Ya tendrá arriba de 60, 70 años por ahí. Pero pues no hubo grandes remodelaciones. Es un templo antiguo y pues no es muy lujoso, muy moderno, pero pues lo importante es que tenemos donde predicar la palabra de Dios. Fui llamado a predicar la palabra de Dios, fui llamado a esta iglesia. Aún vivía una hermana muy querida por su servidor, que estaba a cargo de esta obra y duró muchos años. Ya falleció la hermana, ya está con el Señor, pero eso me anima más a tomar en cuenta a aquellos que han hecho un esfuerzo por mantener este templo abierto, y ese es mi punto, ese es el propósito de mantener este templo abierto, las puertas abiertas, siguiendo lo que siempre se ha enseñado, la palabra de Dios, la Biblia. Ese es el punto principal. ¿Qué es lo que predicamos? Pues precisamente lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que creemos? Creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Creemos en nuestro Señor Jesucristo, que fue concebido por una virgen. Entonces viene la palabra de Dios, nosotros lo creemos y lo predicamos y lo practicamos. Esta tarde es algo especial para mí porque traigo el propósito de invitar a aquellos que quieran participar en la obra. Está abierta la puerta a cualquiera que tenga el empeño, el deseo de servirle al Señor, pues están abiertas las puertas del templo. Y el deseo de participar con cualquiera para seguir predicando la palabra de Dios. Tengan todos buenas tardes, Dios me los bendiga. Esta tarde voy a tener una enseñanza pues muy importante. Claro que toda la palabra de Dios es importante, pero hay puntos que tenemos que resaltar. La enseñanza esta tarde, hemos estado estudiando los domingos. ¿Qué es lo que estamos estudiando los domingos? Santiago. Vamos en el capítulo 2, ¿verdad? Entramos en el capítulo 2, se predicó el 2 del 1 al 5. Este domingo que entra continuaremos con esa enseñanza. Este día vamos a ver 3 versículos que están en Romanos capítulo 14, versículos 7 al 9. Esa es larga la enseñanza de esta parte de la porción de la Biblia. Son muchos versículos, por eso me limito a traer los puntos más importantes que resaltan en este versículo. Si tiene su Biblia, lo invito a que la abra y confirme que lo que estamos leyendo pues está precisamente en la palabra de Dios. ¿De qué se trata la enseñanza? De la palabra de Dios. ¿Gusta aprender algo más? Con gusto. Estamos participando, comunicando la palabra de Dios. Bien, la lectura de la palabra de Dios en el capítulo 14, versículo del 7 al 9, le voy a pedir a ver si que lo lea y de ahí continuamos. Pongamos atención nada más. Romanos 14, 7 al 9 dice la palabra de Dios: porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí, que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que o vivamos o muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió,
y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Amén. Para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Una enseñanza muy tremenda, muy hermosa, pero aquí tenemos la oportunidad de profundizar un poco hacia qué es precisamente la doctrina que enseña la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito? Vamos a poner las cosas del Señor en las manos del Señor para que Él nos dirija. Permítanme hacer una oración. Bendito Dios Padre Santo, en estos momentos, Señor, pidiendo tu guianza, tu fortaleza para seguir adelante, sabiendo, Padre, que pues tú te agradas de aquellos que amamos tu palabra, aquellos que seguimos fieles a tu palabra. Por ningún motivo, Señor, permitas que este templo cierre sus puertas, que tu siervo haya desánimo y decaiga. Sé con mis hermanos, mis consiervos, aquellos que predican tu palabra, aquellos misioneros, aquellos obreros que gustosos hacen la obra, no importando qué. Te pedimos que suplas sus necesidades de nuestros hermanos misioneros, donde quiera que se encuentren, de los obreros, de los maestros y de tus siervos, los pastores. Padre, bendice cada familia, bendice a nuestros hermanos que por motivos de salud no pueden estar presentes. Tú sabes los motivos reales, la verdad, y tú obras en sus corazones, en sus cuerpos, en sus necesidades, en sus tribulaciones. Bendice a este pueblo, Señor. Te pedimos por los gobiernos del mundo, Señor, que pues es un caos totalmente todo lo que se está llevando a cabo alrededor del mundo. Bendice a aquellos pueblos, Padre, que son los más pobres, que sufren las consecuencias. Te pedimos que ores en los que dirigen los países, los que presiden, los que gobiernan, que sean humanamente conscientes de la responsabilidad que tienen. Bendice pues a cada siervo tuyo, bendice tu palabra, prepara mi boca, mis pensamientos, mis emociones, que no sea yo el que hable y dirija, sino tu Espíritu Santo. Quita de mí cualquier intención, movimiento que no vaya de acuerdo con tu palabra. Ponemos todo en tus santas manos. En Cristo Jesús, en perdón de tus pecados. Amén. Bien, estos versículos podemos leerlos y nos podemos quedar, pero ¿por qué dice esto? Bien, dice, porque ninguno de nosotros, dice, pongamos atención en la palabra, porque ninguno de nosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí. Que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que vivamos o muramos, del Señor somos. Y luego el 9 cierra los versículos que estamos leyendo, los 3 versículos. Porque Cristo para esto murió, y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Podemos empezar a pensar que ¿por qué está diciendo eso? ¿A quién está hablando realmente? ¿O de quiénes están hablando? De aquellos que han creído en la palabra de Dios. Pero, ¿por qué se les habla así a los que han creído en la palabra de Dios? Perdón. Porque los que hemos creído en la palabra de Dios, hemos entendido. Y para entender las cosas de Dios, necesitamos ahondar en las cosas de Dios. El Evangelio de Juan, el apóstol, nos narra la historia de una conversación que tuvo nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo, un fariseo de los principales, de los judíos. Confirma, si abres tu Biblia, a ver si por favor en Juan capítulo 3, y vamos a ver, es una conversación que tuvo esta persona que era un fariseo, que era un doctor de la ley, que era uno de los principales, de los más grandes. Pero ahí en esa narración, en el versículo 3, capítulo 3, versículo 3, el Señor le hace una afirmación a este personaje. Pero si gustas leernos toda la narrativa, ¿cuántos versículos son? Nada más lo que habla del nacimiento nuevo.
para que nos Del 1 al 6 o 7. Vamos a leer del 1 al 7 para que agarre mejor forma todo y mejor sentido, ¿verdad? Adelante, si lo tienes, fuerte y firme. Dice la palabra de Dios: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido a Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer otra vez. ¿Hasta ahí? Podemos sacar muchos puntos de esta lectura. Y uno de esos puntos es de que los fariseos sabían que era enviado de Dios. Sabían que era Dios, sabían que tenían una relación, nuestro Señor Jesucristo, con Dios muy profunda. Pero lo que el Señor le dice a Nicodemo en el versículo 3, le dice: es necesario que nazcas de nuevo. ¿Para qué? Para que entres en el reino de Dios. Es necesario, dice en el 6, ¿verdad? ¿Qué es nacer de nuevo? Ese es el punto donde iba. ¿Qué es el nacimiento nuevo? ¿Por qué? En el nacimiento pregunta Nicodemo: ¿es necesario cómo puede un hombre viejo entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? No, en los últimos versículos, me parece que es el 5 y el 6, dice el Señor: lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué es el 5? El 6. El 6. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo? De un nacimiento espiritual. De un nacimiento de nacer de nuevo con el sello del Espíritu Santo. ¿Y cómo es nacer de nuevo? Pues es conocer las Escrituras de la palabra de Dios. Es saber de qué se trata el propósito de este nacimiento espiritual. Primera de Corintios 2, del 9 al 16. Son lecturas largas, pero son muy provechosas. Pues que pongan atención. Adelante. Dice la palabra de Dios: antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que es Dios, lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina de espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se ha de examinar espiritualmente. Empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Hasta ahí? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quiénes? Todos aquellos que hemos entendido que Jesucristo lo envió el Padre para que muriera por nuestros pecados en la cruz. Pero no se quedó muerto, resucitó de los muertos para justificar a todo creyente. La puerta está abierta para todo el mundo. Por eso dice en Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios envió a su Hijo para que nosotros tuviéramos o pudiéramos tener
vida eterna, la salvación, subió al madero para pagar una deuda que no era de él. La deuda era de nosotros, o es de nosotros, y él la pagó en la cruz. Pero, ¿qué es necesario reconocer para poder entender cómo puede una persona, como dice 1 Corintios 2:14, ¿ya? Para poder entender lo espiritual necesitamos entender lo espiritual. Tiene que haber un entendimiento espiritual. Y cada vez que oímos la palabra de Dios, el ser humano, no nomás el hombre, el ser humano, ese ve lo que cega al hombre, como dice ahí en 2 Corintios 4:4. Si lo tienes para leerlo, para poder entender un poco más. Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Para que no les resplandezca el Evangelio, la luz del Evangelio, de la imagen de Cristo, ¿cómo dice al último? Que es la imagen de Dios, Cristo. El cual es la imagen de Dios. El cual, ¿quién es la imagen de Dios? Cristo. ¿Quién es Cristo? Dios mismo. Entonces, si nosotros queremos entender más lo que es espiritual, tenemos que meternos a lo que es la palabra de Dios, porque ahí está la clave de cómo el nacer de nuevo. No basta creer, no basta decir, tenemos que tener el entendimiento, porque somos llamados cristianos. ¿Cuál es el requisito de ser llamados hijos de Dios? ¿Verdad? ¿Qué es lo que debe haber? Un entendimiento, una comprensión, a un estado de entendimiento total de aquello que se nos está hablando. No es por dar las ofrendas, no es por dar el diezmo, no es por estar en la iglesia, es por convicción y entendimiento, conocimiento de aquello que me están diciendo que Dios hizo para que yo sea salvo, para que mi alma no vaya al infierno. No está hablando de una vida terrenal, está hablando de una vida espiritual. La vida espiritual, ciertamente, es cuando nosotros entendemos que lo que está en nosotros como cristianos, lo que creemos, lo que seguimos, lo que leemos, es que Cristo murió por nosotros para darnos vida eterna. Y cuando nosotros aceptamos que Cristo no debía nada y pagó mis culpas, es cuando entendemos que Él es la propiciación por mis pecados y que si no tengo a Cristo, no tengo nada. Porque ¿qué dice Juan 14:6? ¿Qué dijo el mismo Señor? El mismo Señor lo afirma. El mismo Señor nos dice. ¿Qué nos dice? Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte, Él resucitó, Dios lo levantó de los muertos para que Él fuera las primicias de los humanos, porque Él en cuerpo humano fue crucificado. No es como dicen que era Dios, no. Se anonadó, se humilló a ser igual a un siervo, dicen Filipenses 2, capítulo 2, del 5 al 11 lo dice, ¿ya? Que haya en nosotros ese sentir, si lo tienes, que no sea nada más mi palabra, sino confirmado con la palabra de Dios. ¿Qué dice del 5 al 11? Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Vemos entonces la grandeza del amor de Dios, donde se refleja en Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo? Juan 1:1 nos dice que es el Verbo. Y podemos ver ahí en el Evangelio de Juan 1:1. Y podemos leer hasta el 3. Y nos dice muchas verdades que debemos entenderlas ampliamente. A ver. Juan 1:1 al 3 dice la palabra de Dios. En principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Vamos viendo entonces, gracias, mija, que Él se hizo semejante, igual a un hombre, a un ser humano. No dice, Él tenía todo, no, no. Por eso dijo el Señor, las obras que yo hago, mi Padre, los milagros que yo hago, mi Padre los hace. Porque no que perdiera su poder, no, no, no. Se anonadó, se humilló a ser igual a un ser humano. ¿Para qué? Para la salvación del ser humano. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? ¿Por qué decimos que hay que nacer de nuevo? Para poder entender que nosotros tenemos, para recibir a Cristo como nuestro único vaso salvador, entender por qué tuvo que pagar Él por nuestros pecados y arrepentirnos de nuestras maldades. Por eso, y retroceder de la vida que llevábamos y cambiar nuestra forma de vivir. Por eso dice en Romanos 3:23, ¿qué es lo que dice Romanos 3:23? Y de ahí vamos al 6:23. Romanos 3:23 dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice, no dice algunos, dice todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. 6:23 Romanos. Dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La dádiva de Dios, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. Vida eterna, ¿en quién? Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Qué dice ahí en Romanos 5:8? Digo, y son versículos que conocemos casi todos los cristianos. Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, mija. Dios sabe que nosotros somos pecadores. Dios muestra su amor para nosotros. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, se nos limpia nuestro ser y podemos entender la palabra de Dios. Pero cuando oímos la palabra de Dios, es de nosotros. Perdón. El decidir, el creerla, el entenderla y el aceptarlo. Si nosotros lo creemos, lo entendemos y lo creemos y no lo aceptamos, ahí está el problema. Es que tenemos que informarnos bien, que es precisamente porque no se trata de emociones o sentimientos, se trata de entendimiento, conocimiento. Claro que las emociones y los sentimientos van ahí juntos, para algo están ahí, por eso los puso Dios ahí. Pero debe haber un entendimiento total de por qué debemos entender las cosas espiritualmente. Porque Dios es espíritu. Porque cuando dejemos este cuerpo ya no vamos a tener un cuerpo de carne y hueso, vamos a tener un cuerpo semejante al del Señor. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. ¿Qué dice 2 Corintios 5, del 1 al 10? Son muchos versículos, pero son lecturas muy necesarias, ¿verdad? 2 Corintios 5 del 1 al 10. Dice la palabra de Dios, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial, puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos y no desnudos, porque así mismo lo que estamos en este tabernáculo gemimos agravados, porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual nos ha dado la prenda del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, mas confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Ahora sea bueno o malo.
Pero antes que todo esto, que nosotros profundicemos en la palabra de Dios, debemos entender que si no conocemos la palabra de Dios al 100%, si no la estudiamos o no nos la explican, entonces no entendemos nada. Porque lo que la palabra de Dios nos enseña es que nosotros debemos de tener las cosas espiritualmente, como dice 1 Corintios 2:14, ¿verdad? Porque el hombre natural, ahí dice el hombre animal, dice muy feo ciertamente esta versión. La Biblia dice, el hombre animal no comprende las cosas espirituales, porque se han de entender espiritualmente. Si nosotros queremos entender la Biblia así como leemos un libro, es difícil entenderla. Es imposible entenderla sin la ayuda del Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Él nos enseña, Él nos guía, Él nos habla. Hay gente que dice, no, es que Dios me habló. Yo no digo que Dios no hable. Yo no digo que Dios no haga milagros. Yo no digo que Dios no sane, pero muy lejos está de todo esto. Bueno, con esta pregunta le digo el por qué. Si la persona que hace milagros, vamos a decir que lo use el Señor, qué bueno, mis respetos. Pero el Señor hizo un milagro, por referirme a alguien nada más, a Lázaro. ¿Qué hizo con Lázaro? Lo resucitó, ¿verdad? ¿Y dónde está Lázaro ahorita? Pero la salvación de nuestra alma es constante. ¿A qué me refiero? Sí, recibimos entendemos que hay poder para resucitar muertos, hay poder para sacar demonios, hay poder para hablar en lenguas. Pero si no tenemos a Cristo, ¿qué dice ahí en Mateo 7:21 al 25, me parece? O al 24, algo así. A ver, ¿qué dice ahí? Dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas al que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Qué tremendo, ¿verdad? Dirán en aquel día muchos, yo profetizaba en tu nombre, yo echaba demonios en tu nombre. ¿Y qué va a decir? No os conozco, hacedores de maldad, apartados de mí. No estoy diciendo que no sea real, es real. Dios tiene poder, pero Dios, no el hombre. Dios tiene poder para hacer milagros, pero Dios, en nuestro Señor Jesucristo, no el hombre. La oración del justo es poderosa. Oramos por los enfermos, oramos por las necesidades, pero nosotros no podemos cambiar la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es que yo mañana me muera, mañana me muero. Y así mis hijos oren y supliquen y lloren. Es la voluntad de Dios. ¿Qué dijo el Señor cuando oró en el Getsemaní? ¿Qué le pidió al Padre? Si es posible que esta copa pase de mí. ¿Pasó la copa? No. ¿No lo oyó Dios? Sí, sí lo oyó. Pero para eso nació el Señor. Todos tenemos una misión, todos tenemos un propósito. El ser cristiano no quiere decir que no te vas a enfermar. El ser cristiano no quiere decir que ya te vas a saber todo y que vas a tener superpoderes. Pero sí hay una verdad muy clara. Tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Dios vela por los suyos. Dios cuida de los suyos. Podemos seguir adelante, pero no es para juzgar a nadie, es simplemente para hacer una referencia de la necesidad que hay de conocer de verdad la palabra de Dios. Se presenta el plan de salvación y por insistencia, por insistencia y por insistencia, muchas veces las personas dicen sí, acepto, pero ya por insistencia, pero no por convicción. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos dice, ¿sabes qué? En el Antiguo Testamento dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y creyó qué? Abraham a Dios. ¿Qué es lo que principal que tenemos que tenernos? Creerle a Dios, creerle al Padre, que envió a su Hijo para que muriera en la cruz por nosotros, para la salvación de nuestras almas. ¿Qué es lo que estamos enseñando? Que debemos estar bien cimentados en la palabra de Dios, que es por entendimiento. Ciertamente entran emociones, entran sentimientos, pero principalmente por convicción. Somos salvos porque aceptamos que Cristo vino a pagar por mis pecados en la cruz.
Por eso dice, Dios muestra su amor para con nosotros, que si no eran pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues no murió nada más, murió, venció la muerte, se levantó, resucitó, estuvo con los apóstoles en ese tiempo y luego ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre según las Escrituras. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que el entendimiento tiene que ser genuino para poder decir lo que dicen estos 3 versículos, entender y decir lo que dicen estos 3 versículos que leímos en Romanos 14, 7 al 9, que dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí, que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, vivamos o muramos, del Señor somos. Y luego el 9, confirma el motivo y la razón. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Déjeme hacer este comentario. No se trata de amedrentar y asustar a nadie, pero es necesario que entendamos que un día todo lo que ha sido creado va a partir de este mundo. ¿Se acuerdan de aquellos que tienen sus abuelitos? ¡Qué bendición! Pero ¿quién conoció a sus tatarabuelitos? Y hay algunos que no conocieron ni sus abuelitos. Y muy apenas se acuerdan de ellos. El punto es que van muriendo o vamos muriendo de generación en generación. Pueden pasar décadas y décadas y décadas. Podemos llegar hasta los 80, 90. Quién sabe, los 100. Los 100 algo, nadie sabe. Pero el propósito de esa enseñanza no se trata de sentimientos o emociones, sino de conocimiento y convicción de que Cristo murió por mis pecados. Que yo no necesito hacer nada para pagar mis pecados porque ya está pagada la cuenta. Que no necesito hacer nada de nada más que creerle al Padre y creer en el Hijo, porque para eso envió al Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay veces que no entendemos, pero decimos que sí porque las emociones nos ganan, ¿verdad? Ahí en Romanos 10, ¿qué dice? Por entendimiento, fíjese. Dice Padre Dios, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Con el corazón, ¿qué es el corazón del ser humano? La cabeza, la mente, es el asiento de las emociones, de los sentimientos, del conocimiento. ¿Dónde empieza todas las luchas? Aquí. El corazón del ser humano no es el músculo que palpita y irriga sangre alrededor del cuerpo. Es la mente del ser humano. Espiritualmente, eso es el corazón. Eso está hablando. Porque ¿con qué? ¿Cómo dice el versículo 10? Con el corazón se cree y con la boca se hace confesión. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. ¿Así dice? Sí, así dice. ¿Qué es lo que tenemos que entender? ¿Qué es lo que debemos saber? ¿De qué se trata la palabra de Dios? ¿De qué se trata? Hay quienes hablan de la Biblia y no saben ni lo que están hablando. Hay quienes juzgan la palabra, es la Biblia. Y no saben ni de qué están hablando, no saben qué están renegando, no saben qué están diciendo. Porque oyeron a alguien que dijo que la Biblia no es cierto, lo dicen. Hay creyentes inclusive que dudan de Dios, porque no creen que Dios existe. Hay un versículo en la Biblia que dice, tenemos que pedirle al Señor creyéndole que existe. Está en Hebreos, no recuerdo dónde. Pidiéndole que existe realmente, no dudando. ¿Por qué? Porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por fe. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Creerle a Dios. No nomás creer en Cristo, porque si nomás creemos en Cristo y no le creemos a Dios, entonces no creemos nada, no entendimos nada. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:6? Dice la palabra de Dios, por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. No durmamos como los demás, porque por el entendimiento de la palabra de Dios que la venida del Señor está muy próxima. Yo no les puedo decir cuándo, porque vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué dice de 1 de Pedro 1:13? Porque es por el entendimiento que vamos a darnos cuenta de esto.
1 Pedro 1:13. Ujú. Dice la palabra de Dios, por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os será presentada cuando Jesucristo os sea manifestado. Efesios 6:14. Estamos hablando del entendimiento. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Para entender la palabra de Dios, tenemos que poner atención y reconocer que la palabra de Dios nos deja ver cómo somos y qué necesitamos. Adelante. Efesios 6:14 dice la palabra de Dios, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia. En 2 Corintios 5:15 dice, por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí, no para el que murió. Perdón. A ver si me lo lees, por favor. Creo que sí está bien escrito, pero leí mal. Segunda de Corintios 5:15. Dice la palabra de Dios, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Sí, ya no vivamos para sí, para nosotros mismos, sino para aquel que murió. ¿Dónde murió? En la cruz. No se quedó muerto, ¿verdad? Resucitó. ¿Para qué? Por ellos. ¿Por quién? Por nosotros. ¿Y quién lo dijo? Pablo, ahí en Gálatas 2:20 dice, y en esto es que os escribo, aquí delante de Dios, no miento. ¿Qué es lo que estamos viendo? El testimonio de un apóstol, de un siervo de Dios, de Pablo, ¿verdad? Y luego vemos en... ¿Qué dice Filipenses 1:21? El mismo Pablo da testimonio de eso. Filipenses 1:21 dice la palabra de Dios, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí, ¿y el 20 qué dice? Era el 20:21, perdón. Dice la palabra de Dios, conforme a mí, mira y esperanza, que en nada seré confundido, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. O por vida o por muerte. Qué tremendo. O por vida o por muerte. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gracias. El tener a Cristo en nosotros, hay un cambio en nuestras vidas cuando hay un arrepentimiento genuino. ¿Por qué el arrepentimiento? Porque sin arrepentimiento de nuestros pecados pasados, no los confesamos a Dios, no hay remisión de pecados. Debe haber un arrepentimiento genuino, verdadero, una confesión a Dios de nuestros pecados y un cambio de nuestras vidas. Una vuelta de 360 grados y rectificamos otra vez hacia el Señor. El blanco es el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos seguir viendo? ¿Qué dice 2 Corintios 6, 1 y 2? Dice la palabra de Dios, y así nosotros, como ayudadores, juntamente con Él, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salud te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salud. Gracias, mija. He aquí el día de salud, de salvación. ¿Qué está hablando la palabra de Dios? Que Dios nos ama de tal manera que Él ha provisto la manera de que nuestras almas, cuando partamos de este mundo, no se pierdan, mas tengan vida eterna. No en estos cuerpos, no en la tierra, sino con el Señor, ¿verdad? Tenemos una esperanza y esa esperanza nos tiene seguros. 1 Corintios 1:7. Dice la palabra de Dios, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Esperando qué? La manifestación del Señor Jesucristo. El Señor. 1 Tesalonicenses 5:2. 1 Tesalonicenses 5:10. 1 Tesalonicenses 5:2. 10. 10. Dice la palabra de Dios, el cual murió por nosotros para que o que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Es el propósito. Gracias, mija.
o que vivamos. Fíjese bien que aquí la palabra durmamos es muertos, ¿verdad? Pero el cristiano, dice la Biblia, no muere, duerme. Por eso los que mueren, los que duermen en Cristo, serán levantados primero, dice a los tesalonicenses, y después los que hayamos quedado, ¿verdad? O los que hayan quedado. Hechos 10:36. Dice la palabra de Dios, envió palabra de Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Y Hechos 4:12. Dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En que podamos ser salvos. ¿Quién está la salvación? En Cristo Jesús. Por eso dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es algo muy hermoso el entender la palabra de Dios, pero es algo muy triste cuando alguien se burla de la palabra de Dios, porque no se está burlando del pastor o del maestro o de los hermanos, se está burlando de Dios. Y hay un mandamiento que dice que no tomarás el nombre de tu Dios en vano, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos? ¿Cómo se toma en vano? Cuando se juega con la palabra de Dios. Hay bromas, inclusive hay gente que no esté temerosa de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Hay un versículo en 2 Corintios 5:17 que lo leímos. A ver si por favor. Base a ese entendimiento, base a todo esto, cosas que hemos oído, a ver qué es lo que dice. 2 Corintios 5:17 dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. Si estamos en Cristo, ¿cómo llegamos a ser de Cristo? ¿Cómo podemos entender a Cristo? ¿Cómo podemos aceptar algo si no lo entendemos? Si nosotros cuando compramos un aparato o cualquier otra cosa tenemos que tener el manual para poder armar aquello. Porque si intentamos armarlo nosotros por nosotros mismos, tal vez lo hagamos, pero algo nos va a quedar mal. Es necesario que tengamos el manual, que es la Biblia de la vida eterna, la palabra de Dios. Ahí en Hechos 4:12, que dice, presentad vuestro cuerpo en sacrificio vivo, ¿no? O 12:4. Es algo que a veces hago las puntas aquí y allá, que a la hora de la hora no sé ni dónde lo puse, ¿verdad? Es algo que no puedo evitarlo, lo hago cada vez, pero dice la palabra de Dios que presenté, os ruego hermanos que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. A ver si lo tienes por ahí. Romanos 12:1. Te digo, siempre vivo apuntando donde quiera. Y a la hora de la hora, ¿qué es lo que nos pide Dios por medio de su Espíritu Santo por la palabra escrita por Pablo? Adelante. Dice la palabra de Dios, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestra oración al culto. 2 Corintios 10:1-2. Dice la palabra de Dios, empero yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y modestia de Cristo, yo que presenté ciertamente soy bajo entre vosotros, mas ausente soy confiado entre vosotros. Ruego pues que cuando estuviere presente no tenga que ser atrevido con la confianza con que estoy en ánimo de ser resuelto con algunos. ¿Lo terminaste? No. Adelante, perdón. Que nos tiene como si anduviéramos según la carne. Que nos anduviéramos según como nos ven la carne. 1 Pedro 2:5. Dice la palabra de Dios, vosotros también como piedras vivas, sed edificados en una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales
agradables a Dios por Jesucristo. Por Jesucristo. Cada momento de nuestra vida, cuando ya hemos entendido la palabra de Dios y que hemos hecho una decisión, es a los cristianos. Debemos tener en mente que nuestro cuerpo debe ser presentado en sacrificio vivo. No dice que ya cuando estás muerto o ya cuando esté muerto. No, ¿qué quiere decir la palabra de Dios? Mientras tengas vida, obedece los mandamientos del Señor, ¿verdad? Por eso dijo Jesús en Mateo 16:24. Dice la palabra de Dios, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Verdad? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El requisito es conocer realmente la palabra de Dios. ¿Por qué tengo que aceptar a Cristo? ¿Cuál es el propósito de Dios Padre al haber enviado a su Hijo al mundo? ¿Para que digamos nomás que somos cristianos? ¿Para pensar que somos cristianos? No nos vaya a pasar ahí como dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor. Podemos decirle al Señor, yo echaba demonios, predicaba tu palabra, hablaba en lenguas. Pues déjame decirle que si no tiene a Cristo en su corazón, es en vano todo eso. No es echar demonios, no es hablar en lenguas, es obedecer la palabra de Dios. Por eso dice el Señor, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es el entendimiento? Lo que nos va a dar la victoria delante del enemigo. La victoria delante de aquellos que no aman a Dios, de aquellos que aborrecen a Dios. Porque déjeme decirle que el amar a Dios, el seguir al Señor, pensamos que la gente se puede sorprender y aplaudir y es todo lo contrario. Lo primero que le dicen a uno, y a veces la propia familia, ay, ya te hiciste uno de esos, ya no me hables, ya no eres mi hijo, ya no eres mi hija, ya no eres mi hermano, ya no eres mi hermana. ¿Por qué? Por seguir a Cristo. ¿Hay que pagar el precio? Sí, hay que pagar un precio, pero vale la pena. Todo lo espiritual tiene un valor incalculable. Todo lo terrenal aquí se queda, pero lo espiritual es eterno, tiene vida eterna. ¿Qué estamos haciendo como cristianos? ¿Estamos haciendo lo que nos toca o estamos fingiendo que hacemos? ¿O estamos aparentando ser hermanos, ser cristianos? Eso depende de cada quien. No me toca a mí juzgar a nadie, sino verme a mí mismo. Por eso les exhorto a todos los hermanos creyentes, como dice 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si es que estáis en Cristo, o no os conocéis a vosotros mismos si estáis en Cristo. Esas son cosas que debemos analizar. Son versículos de la Biblia que nos debe llevar a meditar, a analizar, a pensar. No veamos las cosas de Dios como muchas personas lo ven, como un negocio lucrativo de este mundo. No lo veamos como una excusa para tener donde congregarnos, para hacer un montón. Veamos la realidad, busquemos al Señor, busquemos la realidad de nuestras vidas. Aquellos que no conocen al Señor, los invito a que lean la Biblia, los invito a que se empapen de la Biblia primeramente, pidiéndole a Dios ayuda para poder entender, porque los tiempos son malos. Yo no les puedo decir que se va a acabar el mundo hoy o mañana, pero sí les puedo decir que Mateo 24, del 1 al... vamos a Mateo 24. ¿Por qué le digo todo esto? Mucha gente está muy confiada y no va a pasar nada, no va a pasar nada. Déjeme decirle algo. Hay cosas que debemos estar bien entendidos, de que Dios tiene un plan. Dice el Mateo 24, el 26 al 28, son 3 versículos y siguen más, pero vamos a leer esos 3 versículos. Permítame, a mí dice, así que si os dijeren, aquí está en las cámaras, no creáis. Perdón, me equivoqué. Así que si os dijeren, aquí en el desierto está, no salgáis. Aquí en las cámaras no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también
la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cadáver, ahí se juntarán las águilas, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Vendrán muchos en mi nombre, que nadie te engañe. Así que si te dijeren, está en tal parte, yo soy el Cristo, como está pasando. Y hay otros versículos que hablan muy claro, ¿verdad? El versículo 24 del mismo capítulo 24 nos dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, hasta los elegidos. El 25 dice aquí, os lo he dicho antes de que ocurra. Estemos atentos a la palabra de Dios, busquemos el entender cada día mejor las cosas de Dios, porque los tiempos son malos. Ahí en el 24 también habla de guerra y rumores, o el 25, no me acuerdo. Si lo tienes. Cuando le preguntan los apóstoles, ¿qué señales habrá? El 24, versículo 6. A ver, adelante. Dice la palabra de Dios, y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Más aún no es el fin. Déjame decirle que es hasta el 6, ¿verdad? Ese es el 6, sí. 24 del 1 al 6. ¿O de qué? Sí, Pues, tiene que ser del 1 al 6, ¿verdad? 1 al 8. Del 1 al 8. Pero lo demás que viene después del 6 es ya para la tribulación. Pienso que en esa etapa son los últimos tiempos, no es el final, es el principio de la tribulación. Estamos entrando a los tiempos finales. La cuestión aquí es, ¿estamos preparados? ¿Estamos realmente convencidos de que somos hijos de Dios? ¿O estamos buscando excusas? A Dios no lo engañamos, nos engañamos nosotros mismos. Los dejo con este pensamiento y esta invitación. Si no han conocido a Cristo como su único Salvador, les invitaría que lean la Biblia. Porque por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y vimos también en Romanos 3:23 que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 6:23, ¿qué nos dice? Fíjese. Romanos 6:23. Uh-huh. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Romanos 5:8, por eso dice, mas Dios encarece su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya la deuda está pagada, nada más que hay que aceptarlo, pero trae una responsabilidad, el cambiar de vida, el cambiar de forma de vivir, el vivir de acuerdo a la palabra de Dios, obedeciendo mandamientos y estatutos, haciendo la voluntad de Dios. Que el Señor me los bendiga. Espero que haya sido de bendición. Simplemente es una enseñanza, es una predicación. ¿Lo cree? Qué bueno. ¿No lo cree? Es su decisión. Señor los bendiga. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias por este momento tan hermoso, Señor, de poder compartir tu palabra. Bendice a cada oyente, bendice tu palabra. Bendice a nuestros hermanos donde quiera que se encuentren. Te pedimos por tu obra, por esta tu casa de oración, por tu iglesia, Señor, en Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén.